Hola, TD Believers, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo TVOs de Barrenaus, l'espacio de tierra de Barrenaus, aunque charro de TVOs. En lo vídeo de web os charlaré d'una das sagas que más vegades habré leído en la mía vida. Aquí se juntan tres equipos de superhéroes, dos grans dibuixants y la genialidad de Chris Claremont en un dos suyos millors momentos. En los cuatro números que composan esta saga nos trobamos a saber los personajes importantes con la suya propia historia. Y hay tensiones entre ellos, barallas, viajes a Asgard, la tierra de Thor, Loki y Odín, dilemas morales y sobre todo muitísima emoción. En tierra de Barrenaus traviesamos l'arco San Juan y vivimos las guerras asgardianas. Para para va pa pam, para va pa pam, para va pa pam, para. La saga de las guerras asgardianas y un crossover entre tres equipos de superhéroes. Lo que ahora ya bien normal, pero que cuando se publicó en 1975 y 1976 ya era todo un acontecimiento. Y esos tres equipos son los X-Men, la Patrulla X, los nuevos mutantes que ya hemos charrado en TVOs de Barrenaus y Alpha Flight, que talmente no te suenen tanto. Alpha Flight lleva un equipo de superhéroes de Canadá, que este creado el año antes por Chris Claremont y John Byrne, un dibujante que también tenía mucha influencia en los X-Men de a la vez. La historia empecipia con Cíclope y Madelyne Pryor pilotando un avión cerca del Ártico. Todos los pasajeros son científicos expertos en las suyas áreas, y de bote y bolillo el avión cae y disparéis. También mientras en la mansión Xavier los X-Men son entrenando en la sala de periglo y Rachel siente telepáticamente ese accidente. Le encuentra a la resta de compañeros y todos deciden ir a buscar a los suyos ex compañeros Cíclope. Por lo que también se juntan con Alpha Flight, que también han perdido a Ave Nevada, un dos suyos componentes. Juntas plegan en una ciudad con una arquitectura de todo diferente a todo lo conocido. Y así les aguardan Cíclope, Madelyne Pryor y la tripulación del avión disparecido. Todos los humanos han cambiado y tienen habilidades extraordinarias. Pueden ser a la chen, levantar edificios, crear ropa y virolla y cosas así. Cíclope controla los suyos rayos ópticos y Madelyne puede solucionar cualquier problema así. Lo ves, no Aurora y Sasquatch, que tienen problemas psicológicos, los disa de pistón. A Puck lo fa crecer. A Picara consigue que pueda tocar a la chin sin dejarla en coma. ¿Todo y felicidad en esta nueva ciudad? No pas. De zaga de Toy Story y Loki por unas movidas asgardianas. Los protagonistas de la historia tardan poco a parar cuenta de que la fuente de poder de la ciudad afecta malamente a las personas con poderes de origen machico, que en el universo Marvel no son pocas. Pero ante más se troban también con que esa fuente de poder disa sin imaginación ni creatividad a todas las personas. Y aquí plega un dos primeros dilemas morales. Podrían curar las malotías y la fambre do mundo, pero pagando y siempre. Se fan dos bandos, uno a favor y otro en contra, y lo solucionan como todo se soluciona en el universo Marvel, a hostias. Un puesto aunque la chen se crea sin creatividad, aún habré leído yo esto. Y se halla la primera parte de la historia, protagonizada por X-Men y Alpha Flight, que no te os cuento la fin, por si os lo queréis leer. La segunda parte de la historia ya protagonizada más que más por la tercera garra de esta aventura, los nuevos mutantes. Y ya mismo el nombre de la historia mola, Casa Ye, aunque hielo corazón. La historia empieza con los nuevos mutantes y Tormenta de vacaciones por Grecia. La encantadora, por mandato de Loki, mira de secuestrar a Tormenta para cosas asgardianas. Los nuevos mutantes, pro que sí, luitan por evitarlo, pero acabarán redotados. Magic mira de teleportarlos a todos en Tabel Cabo seguro, pero la encantadora fa cosas más chicas y a la fin acaban todos y semenaus por toda Asgard, viviendo cada uno una aventura propia. A la fin consiguen redotar a la encantadora, pero no troban a Tormenta. Tan y mientras, en Midgard, o sea, aquí, Kitty Pryde recibe un mensaje telepático de Magic alertándole de que bella cosa lle pasando. Los X-Men deciden de marchar a Asgard y así se troban con los nuevos mutants y todos juntos prueban de trobar y liberar a Tormenta. Este ya lo resumen, pero una de las características de esta saga es la cantidad de cosas que pasan en 200 pachinas. Tormenta se convierte en diosa de trueno. Bala de cañón consigue una armadura más chica. Daniel Munstad se fa Valkyria. Tormenta recupera y torna a perder los suyos poderes. Cifra y Warlock se fusionan. Envenenan a Lobezno. Pícara absorbe los poderes de Rondador Nocturno y Ciclope. A Magic se le va una mica la flama leyendo los libros de Encantadora. Loba Venenosa se enamora de un príncipe licantropo.
Karma torna a tener lo suyo cuerpo de antes de luchar contra los Reyes Sombra. Magma se convierte en Elfa. Le fan un Mjolnir a Tormenta. Mancha Solar buqueixe muito. Warlock se transforma en la Enterprise de Star Trek. Y asinas. Toda la historia ye bien buena, pero la segunda parte, en la mi opinión, ye una cholla. En cada página te puedes foter firme rato disfrutando de todo lo que se cuenta y de todos los dibujos y los detalles que ya hay en cada viñeta. Lo guionista de toda la saga ye Chris Claremont, que para haberse fotiu 20 años escribiendo Mutants y estar lo mi autor favorito, ya ha tardado 5 tebeos de Barrenaus en amanecer por aquí. Esta ye una de tantas chollas que ha escrito en la suya vida. Una aventura que te eleva por todas Asgard, conociendo escenarios bien diferentes y con asabelos filos argumentales que se complementan, teixendo una historia bien rica pero perfectamente entendible. En la parte gráfica tenemos a dos dibujants que han trabajado mucho con los Mutants, todos de calidad incuestionable y con estilos muy diferentes. Y sin querer fer de menos a Paul Smith, lo de Arthur Adams y que hay una puta flipada. Personajes, escenarios, narrativa, lo fa todo bien este mozo. Las Guerras Asgardianas se publicó entre 1985 y 1986, como 4 números especiales. Se ha replegado un ciento de vegadas, porque la historia es buenísima, y yo personalmente la que tengo de esta versión, la que fació Forum Fa a saber los años, adentro de la suya colección de obras maestras. Y esta colección tenía pues muchos títulos con una calidad pro buena para lo que se tenía en aquellas envueltas, pues eso, pues la portalada de cartulina con guardas y aquí pues lo papel satinado que en esos años, en los años que se publicó esto, no era mica normal tapar a la vez, pues lo papel era mucho más sabor de lo que tenían los tebeos de grapa, para entendernos. En esta línea, en esta colección de obras maestras, pues bueno, pues publicaban eso, lo que consideraban obras maestras, y así lleva muchas cosas, la mayoría muy buenos tebeos y bueno, pues otros que no pas tanto. Después, en 2010 ya con Panini, con los derechos, pues lo publicaron, lo tornaron a publicar en este formato. Esto no son las Guerras Asgardianas porque las tengo en las obras maestras, pues eso, en Marvel Gold, pues que también un formato bien bueno, ya veis que hay una mica más chico, que se ve aquí la diferencia, pero que también lleve bien pincho y sobre todo, y esto ya accesible porque lo de obras maestras ya no lo trobaré, pues eso, pues en descatalogados y tal, esto no lleve de mal trobar. Así es que yo la mía recomendación en lo formato que queráis, pero leí estos, las Guerras Asgardianas. Y chico, yo, si esto ya no te fagoy, ya no sé qué recomendarte. Di que aquí este cinqueno capítulo de tebeos de Barrenaus, que espero que os haya feito muy togollo y que si ya sin pues le des a la tringola, todos suscribad, leigazlo blog, sintazlo programa Radio Mer, que es lo mío libro y todas esas cosas, y que me escribad para decirme qué opinad de todas estas cosetas que fui a plantar firme, TD Believers.